7 de la mañana, 32 minutos. Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo, nuestro invitado en esta mañana. Un cruce de acusaciones en la Asamblea Nacional. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, aseveró que hay grupos políticos interesados en crear caos, en desestabilizar al país. La aseveración se dio casi de forma paralela a la presentación de una denuncia por parte de Ronnie Aliaga, asambleísta de Revolución Ciudadana, asambleísta correísta, por un supuesto tráfico de influencias cometido por la presidenta de la Asamblea Nacional a partir de la filtración de una grabación. Veamos una síntesis de la información que nos sirve de introducción a este diálogo. Apenas un mes después de la destitución de Ana Galarza, la Asamblea Nacional enfrenta un nuevo escándalo, tras la difusión de una grabación que involucra a su titular, Elizabeth Cabezas. En la grabación se escucha supuestamente la voz de Cabezas, mientras dialoga telefónicamente con la ministra del Interior, María Paula Romo. El fin de semana, a propósito de un recorrido por zonas afectadas por la temporada de lluvias, la titular del Legislativo no negó la veracidad de la grabación y comenzó a hablar de espionaje. Además, aseveró que son temas que en la cotidianidad yo los tengo que tratar como presidenta de la Asamblea Nacional. Cabezas, quien afirma que no se aferrará al cargo, se enfrenta a una acusación de tráfico de influencias, tras una denuncia presentada ante la Fiscalía este lunes por el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. La semana pasada, el legislador pidió sin éxito un cambio en el orden del día para crear una comisión que investigue los supuestos vínculos de familiares del presidente Moreno con empresas offshore. Un reciente estudio de opinión de la empresa encuestadora Click, correspondiente a enero, advierte que un 72,9% de personas encuestadas considera que la gestión de la Asamblea Nacional es mala y un 75,5% cree que no cumple con las expectativas ciudadanas. Néstor Aguilera, Telediario. Los elementos están sobre la mesa, de manera que iniciamos preguntándole su opinión. ¿Qué pasa en la Asamblea? Eduardo, muy buenos días y un atento saludo a tu distinguida audiencia. Precisamente este es otro de los hechos lamentables que se ha presentado en la Asamblea Nacional. Creo que es necesario analizarlo con mucha objetividad. Dentro de los parlamentos es normal que exista negociación política. Más aún cuando tenemos un país en el cual no tenemos un bipartidismo fuerte. Existe una gran cantidad de fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional, pero esta negociación política tiene que ceñirse al estricto cumplimiento de las facultades que tiene la Asamblea Nacional, es decir, legislar y fiscalizar. Si es que esta negociación política se está dando para impedir una de estas facultades que tiene la Asamblea Nacional, no está correspondiendo a la lógica, a la práctica que existe dentro de los parlamentos y también se estaría faltando a la representación de los ciudadanos. ¿De qué manera esta negociación habría impedido el cumplimiento de una facultad? La solicitud de cambio de orden del día que presenta el asambleísta Ronnie Aliaga, en este caso era para investigar supuestos procesos de corrupción. Supuestos casos de corrupción. No era para determinar una sentencia, no era para decir si es que alguna autoridad de la función pública era culpable o no era culpable, sino para iniciar un proceso de investigación. Algo que es normal dentro de un Estado democrático en el que precisamente debe existir el control de una función del Estado a otra. Al simplemente no permitirse, al tratar de influenciar que no se realice una investigación, se está de una u otra manera incumpliendo con la función que tiene este organismo del Estado, que es la de fiscalizar. Pero entendemos que ese día no existían tampoco los votos necesarios para esa aprobación. Más allá de la actitud o la posición del Partido Social Cristiano, que era materia de esta. Incluso si es que uno revisa en detalle el acta de la votación, Eduardo, puede caer en cuenta que el Partido Social Cristiano, que es el que ha aparecido mencionado dentro de este audio, votó que sí frente a la solicitud de cambio de orden del día que buscaba la comparecencia en este caso o la investigación, perdón, de este supuesto caso de corrupción. Pero incluso si es que los asambleístas presentes en esa sesión que se abstuvieron de votar a favor de la investigación de este caso hubieran votado que sí, apenas habrían llegado a 59 votos. Y la ley establece que un cambio del orden del día requiere de una mayoría absoluta, es decir, 69 votos. Aquí queda la posibilidad
de que se plantee en una próxima sesión de la Asamblea Nacional un nuevo cambio en el orden del día, y si es que existe una mayor cantidad de asambleístas presentes, se podría llegar a estos 69 votos. Ahora, ha terminado siendo, digamos, más memorable y atractivo, digamos, desde el punto de vista de la ocupación de espacios en los medios de comunicación, el tema de la conversación y el contenido del audio de la presidenta Elizabeth Cabezas, que toda la circunstancia previa. Y yo sobre esto le pregunto, ¿en qué medida es acertada la preocupación respecto de la recurrencia de estas prácticas de espionaje, de revelar el contenido de conversaciones personales, que más allá de su contenido son de alguna manera pues un derecho del que teóricamente gozamos todos los ciudadanos, la reserva y la confidencialidad sobre nuestras comunicaciones personales? Y es preocupante que dentro de un Estado democrático precisamente se esté vulnerando tanto la privacidad, posiblemente la privacidad de los ciudadanos, así como de las autoridades públicas. Sin duda, dentro de un organismo público debe existir la mayor transparencia posible, pero este tipo de filtraciones pueden poner en peligro incluso la seguridad del Estado. Imagínese usted, y voy a poner un caso hipotético, que el Estado ecuatoriano se encontrara en un estado de guerra con otra nación y existieran sistemas de espionaje instalados dentro de la Asamblea Nacional o en cualquier institución del Estado. Este espionaje podría poner en riesgo... Bueno, llegó a haber una cámara en el despacho del presidente de la República. Precisamente, y esto también pone en evidencia que los sistemas de seguridad que tiene en este momento el Estado ecuatoriano están fallando. Creo que es positiva la actitud de la presidenta de la Asamblea Nacional de solicitar a las entidades competentes que realicen una investigación al respecto de cuál es el nivel de seguridad que existe dentro de la Asamblea Nacional para poder determinar qué soluciones se deben tomar, porque incluso este tipo de ataques, este tipo de medidas, este tipo de acciones podrían poner en riesgo la estabilidad democrática del país. Pero este debería ser un tema a tratar por parte de la Asamblea. Y se lo pregunto porque aquí nos acordamos de aquella frase repetitiva de cuánta doble moral. Recordemos que cuando los pativideos pusieron en peligro las conversaciones y las tratativas personales entre el ministro Ricardo Patiño y algunos personajes con los que él hablaba, y se reveló el contenido de estas conversaciones, el propio presidente Rafael Correa prohibió la grabación de manera explícita de conversaciones y peor, y todavía más, el uso de estos recursos como herramientas de divulgación pública. Y sin embargo eso es lo que está ocurriendo de nuevo y nadie dice nada al respecto. Al parecer, y coincido con usted, Eduardo, se ha presentado una suerte de doble estándar ahora. Pretendemos únicamente señalar que los actuales gobernantes son corruptos y olvidamos que en el pasado también existió corrupción. Pero más preocupante aún, no se institucionaliza la lucha contra la corrupción de cara a lo venidero. Y lo mismo sucede con este tipo de grabaciones. Debemos recordar que durante el gobierno pasado existió un alto nivel de persecución hacia ciudadanos y organizaciones políticas y políticos que tal vez eran disidentes con el régimen y precisamente a través de estos mecanismos de espionaje. Pero eso también pone en evidencia algo más. En Ecuador no existe regulación legal suficiente que garantice la privacidad de los individuos, que establezca una clara esfera de hasta dónde el gobierno puede obtener información de los ciudadanos y hasta qué momento se está vulnerando la privacidad de los mismos. Pero usted acaba de hacer una afirmación inquietante. Usted dice, se habla de la corrupción de los actuales mandatarios, olvidando la corrupción de los anteriores mandatarios. Pero yo le pregunto, ¿usted ha conocido realmente el contenido de estas denuncias sobre supuesta corrupción y usted considera que hay corrupción en el contenido de estas denuncias? Mire, yo creo que las entidades competentes son las únicas que pueden determinar si hay corrupción o no hay corrupción. Como ciudadano no involucrado en una organización política ni en una institución pública, lo que yo creo que es necesario mencionar que se vuelve triste e incluso irresponsable que existan discursos en los que se señale que con la finalidad de garantizar la transición o porque los otros robaron más, no hay que investigar las denuncias que se presenten dentro de este periodo.
No estoy diciendo que tiene que establecerse la culpabilidad inmediata de los casos de corrupción que llegan a nuestro conocimiento en la actualidad, sino que se investigue. Si es que precisamente nosotros estamos apuntando a una transición en la que exista independencia, tanto de la función legislativa como de la función judicial, el mero hecho de que se conozca un posible caso de corrupción ya tiene que motivar una investigación. Incluso aquí es necesario reconocer las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional realizadas el día de ayer, en las que señala que si se presenta algún tipo de denuncia, algún tipo de reclamo dentro de la Asamblea Nacional, ella no solo se hará a un lado del Consejo de Administración Legislativa, sino incluso de la Asamblea Nacional para que se puedan realizar las investigaciones pertinentes. Y esa es la posición que deberían tener todas las autoridades públicas cuando se presenta una denuncia de un supuesto caso de corrupción. Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos mañana nuevamente en Primera Impresión desde las 6:55. Una feliz jornada.